todo el planeta, incluyendo México, y pues ellos se dan... Apenas unos días atrás, en el Vaticano, se respiraba un ambiente cargado de emoción y nerviosismo. El mundo católico entero estaba pendiente de la inminente elección del nuevo Papa. Entre los nombres que más sonaban, destacaba el del cardenal Pietro Pirolin, un hombre de mirada serena, pasos firmes y voz suave, quien había escalado silenciosamente hasta convertirse en uno de los favoritos para ocupar el trono de San Pedro. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en las horas previas al cónclave decisivo, Pirolin decidiera confesar un secreto tan perturbador que dejó atónitos a quienes lo escucharon. Durante una reunión privada con sus más cercanos colaboradores, Pietro pidió silencio absoluto y con un rostro visiblemente afectado, comenzó a relatar un episodio que había guardado celosamente durante décadas. Dijo que en su juventud, cuando apenas iniciaba su vida sacerdotal, fue testigo de un suceso que puso a prueba no solo su fe, sino su entereza como ser humano. Una noche, en una vieja parroquia olvidada de Italia, ocurrió algo que hasta hoy lo perseguía. Contó que, mientras rezaba solo en el altar, un desconocido irrumpió en el templo. No era un hombre común, aseguró. Sus ojos desprendían una tristeza infinita, pero también algo que describió como una sombra viva. Aquel ser se le acercó y, sin mediar palabra, colocó en sus manos un pequeño relicario antiguo. Pietro, joven e inexperto, lo aceptó sin comprender la magnitud de aquel gesto. Instantes después, el extraño desapareció, como si la tierra misma lo hubiera tragado. Con el tiempo, Pirolin descubrió que el relicario contenía algo prohibido: documentos antiguos que revelaban fragmentos ocultos de la historia de la Iglesia, textos que hablaban de decisiones tomadas en secreto, de sacrificios dolorosos y de pactos que jamás debieron ser conocidos. Durante años vivió con el peso de ese conocimiento, dividido entre su deber de proteger la institución y su impulso de revelar la verdad. Confesó que cada elección papal que presenció desde entonces fue para él un tormento, porque sabía que los cimientos de la fe popular se apoyaban en bases mucho más complejas y, a veces, sombrías de lo que la mayoría imaginaba. Y ahora, cuando el destino lo colocaba al borde de convertirse en el máximo líder de la Iglesia, sentía que no podía seguir cargando esa verdad en silencio. Los presentes, atónitos, no sabían cómo reaccionar. Algunos rompieron en llanto, otros simplemente bajaron la cabeza, incapaces de procesar la magnitud de lo escuchado. Pietro Pirolin dejó claro que, de ser elegido papa, su primer acto sería pedir perdón en nombre de todos aquellos errores del pasado y comprometerse a una transparencia absoluta. El impacto de su confesión llegó hasta los rincones más ocultos del Vaticano. Algunos cardenales consideraron que su honestidad era un acto de valentía sin precedentes, mientras que otros, más conservadores, temieron que su elección pudiera desatar una crisis de fe mundial. A pesar de todo, el nombre de Pietro siguió figurando entre los favoritos. Hoy, el mundo entero aguarda con el corazón en la mano. ¿Será Pietro Pirolin el nuevo papa? ¿Será el hombre que abrirá las puertas a una nueva era de sinceridad y reconciliación? ¿O acaso el peso de su revelación será demasiado grande para permitirle liderar a la Iglesia? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que, después de su confesión, la historia ya no podrá escribirse de la misma manera. Las horas siguientes a su confesión fueron de un silencio casi sepulcral. Dentro de los pasillos del Vaticano, donde las paredes han escuchado secretos inconfesables durante siglos, la tensión se podía palpar en el aire. Los cardenales convocados al cónclave intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que, esta vez, la decisión que debían tomar iba mucho más allá de la elección de un líder. Implicaba enfrentar su propio pasado, sus miedos y las verdades que durante tanto tiempo habían preferido ignorar. Mientras tanto, Pietro Pirolin
se recluyó en la pequeña celda asignada a cada cardenal durante el proceso de votación. Allí, arrodillado sobre el suelo frío y gastado, pidió perdón en silencio. No pedía perdón por haber conocido la verdad, ni por haberla callado durante tantos años, sino por el dolor que sabía que provocaría al exponerla. En el fondo de su alma sentía que este era su destino inevitable, que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había preparado para esta hora decisiva. Cuando llegó el momento de la primera votación, las campanas resonaron por todo el Vaticano. Los cardenales, vestidos con sus capas rojas, avanzaron solemnemente hacia la Capilla Sixtina, conscientes de la gravedad de lo que estaba en juego. Cada uno portaba en su mente las palabras de Pirolín, luchando entre su deber de proteger la estabilidad de la Iglesia y la necesidad urgente de abrir las puertas a una renovación profunda. Mientras las papeletas eran depositadas una por una en la urna, el mundo afuera contenía el aliento. Millones de fieles en todo el planeta rezaban, algunos pidiendo un papa fuerte y firme, otros anhelando uno valiente y sincero que rompiera de una vez por todas con los silencios y las sombras del pasado. La primera votación fue inconclusa. Ningún candidato alcanzó la mayoría requerida. Sin embargo, algo quedó claro. El nombre de Pietro Pirolin destacaba sobre los demás. Algunos votaron por él convencidos de que era el hombre indicado. Otros lo hicieron temiendo que, de no apoyarlo, la división dentro de la Iglesia sería aún más profunda. Durante la segunda votación, la atmósfera cambió. Un sentimiento casi imperceptible, pero muy real, se apoderó de todos. Era como si, en el fondo, supieran que el futuro de su fe dependía de aceptar la verdad, por dolorosa que fuera. Finalmente, tras varias rondas, el humo blanco emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina. El mundo estalló en júbilo. Pero dentro del Vaticano, el ambiente era otro, era de recogimiento, de reflexión profunda. Habían elegido a un papa distinto, uno que no buscaba el poder, sino la redención. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, apareció Pietro Pirolin. Su rostro era sereno, pero en sus ojos se leía la pesada carga que llevaba. Cuando pronunció sus primeras palabras, no fueron para anunciar su nombre pontificio, sino para hacer una promesa solemne: abrir los archivos prohibidos, revelar la verdad de la historia y pedir perdón en nombre de la Iglesia por cada error, cada omisión y cada herida infligida a lo largo de los siglos. El silencio que siguió a su declaración fue estremecedor. Algunos fieles lloraban de emoción, otros de temor. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. En los días siguientes, las reacciones fueron tan variadas como intensas. Algunos sectores conservadores intentaron frenar su impulso renovador, mientras que millones de fieles, especialmente los más humildes, encontraron en él una esperanza que hacía mucho habían perdido. El nuevo Papa, ahora llamado Pío XXIV, comenzó a liberar documentos históricos, ordenar investigaciones internas y proponer reformas que sacudieron hasta los cimientos más antiguos de la institución. Pero, como era de esperarse, no todo sería fácil. Pronto surgieron enemigos dentro y fuera de la Iglesia. Hombres poderosos que temían quedar expuestos comenzaron a moverse en las sombras, decididos a detenerlo antes de que su cruzada por la verdad los alcanzara. Sin embargo, Pío XXIV no estaba solo. El pueblo, al que había decidido hablarle con franqueza, se convirtió en su mayor fuerza, su escudo más poderoso. Lo que pocos sabían era que el cardenal Pietro Pirolin, ahora papa, no había revelado aún todo lo que sabía. Guardaba un último secreto, uno tan devastador que podría cambiar no solo la Iglesia, sino la historia misma de la humanidad. Los días transcurrían y cada palabra pronunciada por Pío XXIV era analizada al detalle por creyentes, líderes políticos y medios de comunicación. El Papa de la Verdad
como empezaban a llamarlo, se movía con una serenidad desconcertante, como quien ya ha aceptado las consecuencias de su camino. Bajo su mandato, los archivos vaticanos comenzaron a abrirse poco a poco, dejando salir a la luz documentos que confirmaban secretos largamente sospechados y desmitificando figuras históricas idealizadas. Muchos fieles se sintieron traicionados al descubrir esas verdades. Otros, en cambio, hallaron en la sinceridad una nueva forma de fe, más madura y consciente. Sin embargo, Pío XXIV sabía que todo aquello no era más que la antesala. El verdadero peso de su confesión aún no había sido revelado. Durante años, había guardado un fragmento crucial de aquella noche en la vieja parroquia, un detalle que decidió no compartir en su confesión inicial, temiendo que su impacto fuera demasiado devastador. Pero ahora, como pastor supremo de la Iglesia, sentía que no podía seguir retrasando lo inevitable. Reunió a su círculo más íntimo en una sesión privada dentro de las estancias papales. Era una noche fría y el viento azotaba las ventanas antiguas, como si la misma historia quisiera entrar para presenciar el momento. Pío XXIV, de pie frente a ellos, sacó de su sotana un pequeño relicario, el mismo que había recibido aquella noche de manos del misterioso hombre. Nadie sabía que aún lo conservaba. Al abrirlo, mostró un pergamino que, a simple vista, parecía deteriorado por el tiempo, pero que guardaba una revelación que podría sacudir los cimientos de la civilización. Aquel pergamino contenía referencias a un evangelio olvidado, uno que hablaba no del final de los tiempos, sino del verdadero origen de la humanidad. Según el documento, los primeros cristianos habían tenido conocimiento de una historia radicalmente distinta a la que había llegado hasta nuestros días. En ella se relataba que el ser humano no fue simplemente creado, sino que había sido resultado de un pacto entre entidades más allá de toda comprensión humana, seres que influenciaron el curso de la civilización desde sus primeras etapas. La Iglesia primitiva, aterrada por el impacto que esta verdad pudiera causar entre los fieles, habría decidido ocultarlo, temiendo una pérdida total de control sobre las masas y una crisis espiritual sin precedentes. Pío XXIV, con una voz que apenas lograba contener la emoción, explicó que, a lo largo de los siglos, solo unos cuantos guardianes del secreto habían mantenido viva esa memoria prohibida, pasándola de generación en generación en el más absoluto silencio. Revelar esta información, sabía, podría fracturar no solo a la Iglesia, sino a todas las religiones tradicionales. Pero en su corazón, Pío XXIV sentía que ya no podía seguir construyendo sobre bases de ocultamiento. El mundo merecía saber quiénes éramos realmente, de dónde veníamos y qué secretos habían sido enterrados bajo siglos de dogmas. Aquella noche, tras horas de discusión, llanto y plegarias desesperadas, el Papa tomó su decisión. En una fecha aún no anunciada, revelaría al mundo el contenido íntegro de aquel pergamino. No habría más secretos, no habría más silencios. Afuera, en la plaza de San Pedro, miles de personas aguardaban una nueva aparición del Papa. Lo que no sabían era que estaban a punto de ser testigos de la mayor revelación de todos los tiempos, algo que cambiaría no solo su fe, sino su propia idea de existencia. La fecha elegida fue un día simbólico, el aniversario de la fundación de la Iglesia. Desde muy temprano, las calles de Roma se llenaron de peregrinos, curiosos, escépticos y fieles incondicionales. Las cámaras de televisión de todos los rincones del mundo apuntaban al balcón central de la Basílica de San Pedro. Se respiraba una tensión indescriptible, como si el mismo aire supiera que estaba a punto de presenciarse algo irrepetible. Cuando el reloj marcó la hora, las campanas repicaron, y el Papa Pío XXIV emergió vestido de blanco sencillo, sin adornos ni símbolos de poder. A su lado, un pequeño atril sostenía el pergamino milenario. Su rostro reflejaba serenidad, pero también una profunda tristeza,
consciente de que sus palabras provocarían un cataclismo espiritual, cultural y emocional sin precedentes. El Papa comenzó recordando las palabras de Jesucristo sobre la verdad, aquella que nos haría libres, y confesó que durante siglos se habían guardado secretos por miedo, por protección o simplemente por arrogancia. Afirmó que había llegado el momento de liberar esa verdad, sin filtros ni manipulaciones, confiando en la capacidad de la humanidad para abrazarla y transformarla en luz, no en temor. Levantando el pergamino ante la multitud, narró la historia olvidada. Explicó cómo las antiguas escrituras hablaban de seres de sabiduría inmensa, llegados mucho antes del tiempo registrado, quienes sembraron las primeras semillas de conocimiento en la tierra, no como dioses, sino como custodios de una evolución destinada a despertar la conciencia humana. Reveló que las religiones nacieron de un intento de interpretar, de manera imperfecta, aquellas enseñanzas ancestrales. Las palabras del Papa resonaban como un trueno en los corazones de los presentes. Algunos rompieron en llanto, otros miraban al cielo buscando respuestas. Un silencio impresionante cubría la plaza, apenas roto por el eco de su propia respiración colectiva. Pío XXIV no hablaba de abolir la fe, sino de renovarla. Invitaba a los creyentes a entender que Dios no era una figura lejana o castigadora, sino la esencia misma de la existencia, expresada a través de múltiples formas y caminos. Llamó a abrazar la unidad de la humanidad, no desde el dogma, sino desde el entendimiento de que todos compartimos un origen mucho más vasto de lo que se había imaginado. La reacción no se hizo esperar. Mientras algunos sectores tradicionales condenaban su discurso como herético y peligroso, otros millones de personas, especialmente los más jóvenes, encontraron en sus palabras una esperanza vibrante. Las redes sociales estallaron en debates, marchas espontáneas surgieron en varias ciudades del mundo, exigiendo más transparencia de las instituciones religiosas. En México, particularmente, el impacto fue descomunal. En pueblos y ciudades, la noticia provocó vigilias multitudinarias, donde la gente, entre veladoras y oraciones, buscaba comprender el nuevo rostro de la fe que se les presentaba. Muchos ancianos recordaban antiguas leyendas indígenas que hablaban de visitantes de las estrellas, y por primera vez sentían que su sabiduría ancestral era reconocida por la máxima autoridad de la Iglesia. Pío XXIV, lejos de retroceder ante la ola de reacciones, continuó avanzando. Creó comisiones de teólogos, historiadores y científicos para estudiar el contenido completo del archivo secreto. Abrió las puertas del Vaticano a expertos de todas las nacionalidades y credos. Su objetivo era claro: que el conocimiento fuera patrimonio de toda la humanidad, no de unos pocos. Sin embargo, la resistencia de los viejos poderes no se hizo esperar. Pronto, comenzaron a surgir amenazas anónimas, atentados frustrados y conspiraciones internas para destituirlo. Pío XXIV sabía que su vida corría peligro, pero había tomado una decisión inquebrantable. No se detendría, aunque eso le costara todo. Una noche, mientras escribía en su despacho una carta destinada a ser publicada en caso de su muerte, el Papa recordó las palabras del hombre que lo había iniciado en aquel oscuro secreto. El verdadero pastor es aquel que guía a su rebaño incluso cuando los lobos acechan en la oscuridad. Sonrió, sereno. Sabía que, pasara lo que pasara, la semilla de la verdad ya había sido plantada. Y aunque tardara generaciones en florecer, su raíz sería imposible de extirpar, porque, al final, la fe no se basa en el miedo, sino en el valor de mirar de frente a la verdad, abrazarla y caminar hacia ella, aunque el camino esté envuelto en tinieblas. Y así, en medio de una noche romana iluminada por miles de veladoras encendidas en la plaza de San Pedro, el mundo entendió que había comenzado una nueva era, una era donde el conocimiento y la fe, por primera vez en siglos,
no serían enemigos, sino aliados inseparables. El eco de aquella noche histórica no se apagó con el amanecer. Durante los días que siguieron, el mundo entero vibraba bajo una sensación de expectativa y cambio inminente. Mientras en algunas partes del planeta las iglesias se llenaban como nunca antes, en otras, templos y monumentos antiguos comenzaban a ser estudiados con renovado interés, buscando huellas de la verdad largamente enterrada. En Roma, la figura del Papa Pío XXIV se convirtió en un símbolo de valentía y revolución espiritual. Miles acampaban en las inmediaciones del Vaticano, rezando no solo por su protección, sino también por tener la fuerza de abrazar las revelaciones que seguían saliendo a la luz. Cada nuevo documento, cada nueva prueba publicada, estremecía aún más las bases de todo lo que se había creído incuestionable. Pese al amor de muchos, también crecía la sombra de quienes veían en Pío XXIV una amenaza mortal. Antiguos poderes, tanto dentro como fuera de la iglesia, conspiraban en la oscuridad. Se tejieron alianzas secretas entre altos mandos, políticos y figuras empresariales que no podían permitir que el orden establecido se desmoronara. Para ellos, mantener la ignorancia era mantener el control. Una noche, mientras el Papa paseaba solo en los jardines vaticanos, un disparo rasgó el silencio. La bala, destinada a su corazón, fue desviada por un guardia suizo que sacrificó su vida para salvarlo. El atentado fue encubierto al público como un incidente menor, pero en el círculo cercano del pontífice ya nadie tenía dudas. Querían silenciarlo a cualquier precio. Pío XXIV, lejos de esconderse o endurecer su discurso, decidió dar el paso final. Convocó un concilio mundial, no solo de obispos, sino de líderes espirituales de todas las religiones, científicos, pensadores y representantes de pueblos indígenas. Por primera vez en la historia, se intentaría escribir un nuevo capítulo para la humanidad, uno basado en la unidad del conocimiento y el respeto mutuo. Los meses que siguieron fueron de debates intensos, de revelaciones aún más asombrosas. Se descubrieron manuscritos olvidados, códices escondidos en catacumbas, evidencias arqueológicas de culturas que parecían haber tenido contacto con aquellas entidades de conocimiento ancestral. Cada nuevo hallazgo acercaba más al mundo a la comprensión de su verdadero origen. En México, la respuesta fue especialmente emotiva. Desde los pueblos mayas hasta las comunidades otomíes, los sabios y ancianos salieron de su silencio para compartir profecías que hablaban de este momento. Por primera vez, sus voces eran escuchadas y valoradas en el escenario mundial. Se organizaron encuentros multitudinarios donde se mezclaban rituales ancestrales con las enseñanzas del nuevo Vaticano abierto y reconciliador. Pero el precio de tanta luz fue alto. Un día, sin previo aviso, Pío XXIV desapareció. No hubo despedida, no hubo testigos. Algunos dicen que fue secuestrado por fuerzas oscuras. Otros creen que, sabiendo que su tiempo había terminado, decidió retirarse en secreto para dejar que el mundo caminara solo hacia su destino. Lo único que quedó fue una carta sellada, encontrada en su escritorio. En ella, con una letra firme pero llena de emoción, el Papa escribía: «El pastor ha guiado hasta donde podía. Ahora el rebaño debe encontrar su propio camino, no siguiendo ciegamente, sino buscando siempre con el corazón encendido por la verdad. No teman. La verdad es vida, y la vida, cuando se abraza con amor, siempre vence». Su desaparición no apagó el movimiento que había comenzado. Al contrario, lo hizo eterno. A partir de entonces, cada año, en todos los rincones del mundo, millones de personas celebran el Día de la Verdad Libre. No importa la religión, la nacionalidad o el idioma, todos elevan sus manos al cielo en señal de unidad, recordando al hombre que se atrevió a desafiar siglos de silencio para dar a la humanidad su más grande regalo, el conocimiento de sí misma. La escena postcréditos
Ocurre en un lugar apartado, lejos de la opulencia de Roma o de cualquier gran ciudad. Una cámara aérea desciende lentamente sobre un paisaje agreste. Una vasta región montañosa, cubierta de niebla, con caminos de tierra y construcciones antiquísimas que apenas se distinguen entre la bruma. Es un sitio que parece olvidado por el tiempo. De pronto, la toma se acerca a una pequeña ermita de piedra, casi en ruinas. Adentro, iluminado solo por la luz temblorosa de algunas velas, se ve una figura arrodillada. Es un anciano de espaldas, vestido con una sencilla túnica blanca, sin ningún ornamento. La cámara se acerca aún más, revelando que el anciano es el mismísimo Pío XXIV, su rostro surcado por arrugas profundas, pero con una mirada viva, encendida por una paz absoluta. Frente a él, sobre un altar improvisado, no hay crucifijos ni ídolos, sino una colección de antiguos libros, mapas estelares y un pequeño objeto metálico de forma extraña, que emite un leve resplandor azulado. El Papa retirado murmura una oración en una lengua desconocida, más antigua que el latín mismo. Luego, con movimientos pausados, abre uno de los mapas y señala un punto específico, escondido en lo más profundo de la Amazonía. A su lado, una figura encapuchada, cuya identidad permanece en las sombras, le entrega una llave tallada en cristal, junto con un mensaje breve: todo apenas comienza. La escena termina con Pío XXIV levantándose lentamente, sosteniendo la llave y caminando hacia la puerta abierta de la ermita. Afuera, el cielo nocturno se ha despejado, revelando una constelación jamás vista antes, vibrando intensamente sobre el firmamento. Y en ese momento, el espectador comprende que la verdadera revelación aún no ha sido mostrada. Que el mayor misterio, aquel que cambiaría no solo la fe, sino toda la historia humana, sigue esperando, oculto, latente, más allá de lo conocido. Con el eco de esas palabras aún vibrando, una nueva narrativa empieza a gestarse en silencio. Aunque el mundo celebraba el legado de Pío XXIV creyendo que todo había sido dicho bajo la superficie de la realidad, en esos rincones donde el conocimiento y el misterio se entrelazan, un grupo selecto de hombres y mujeres comenzaba a movilizarse. Estos no eran obispos ni figuras públicas. Eran eruditos olvidados, arqueólogos marginados, sabios de tradiciones ancestrales, científicos que alguna vez fueron silenciados, unidos por mensajes secretos enviados en fragmentos de textos, símbolos y señales que solo ellos podían descifrar, entendieron que su rol era proteger, y llegado el momento, revelar aquello que Pío XXIV había dejado en custodia. Mientras tanto, en la Amazonía, donde el mapa marcaba aquel punto oculto, rumores comenzaban a crecer entre las comunidades indígenas. Extraños destellos en el cielo, cambios en el curso de los ríos, animales actuando de manera inusual. Los viejos chamanes, herederos de linajes milenarios, hablaban en susurros de los que vendrán del corazón de la tierra, seres que dormían esperando la llamada del verdadero guardián. Pío XXIV, sabiendo que el mundo aún no estaba listo para afrontar toda la magnitud de la verdad, había dispersado las piezas esenciales de ese conocimiento, cada una sellada, custodiada y protegida por juramentos de sangre, esperando el momento en que las estrellas indicaran el tiempo exacto. Mientras tanto, en las grandes ciudades, un movimiento silencioso, casi imperceptible, comenzaba a formarse. Nuevas generaciones, jóvenes visionarios, inspirados por las enseñanzas del Papa desaparecido, empezaban a cuestionarlo todo: sus gobiernos, sus religiones, su historia. Un hambre de autenticidad crecía en sus corazones, una fuerza que ningún sistema antiguo podría detener. Lejos de todo, en aquella ermita perdida, el anciano pontífice escribía con manos firmes el último códice. Un libro destinado a guiar al primer grupo de valientes que, desafiando todo miedo, se atrevería a emprender la búsqueda definitiva. Un códice que no era solo texto, sino un mapa vivo,
un rompecabezas de símbolos, vibraciones y coordenadas que, al ser leído con el corazón limpio y la mente despierta, revelaría el acceso a la fuente misma del conocimiento ancestral. El anciano sonrió levemente mientras cerraba el códice con el sello de cristal. No era una sonrisa de satisfacción, sino de esperanza profunda. Sabía que no viviría para ver el final del camino, pero confiaba plenamente en que la llama que había encendido era ya imparable. Mientras afuera la noche comenzaba a retirarse ante los primeros destellos de un amanecer rojo y dorado, el viento trajo un susurro que hizo temblar las hojas y estremecer las piedras. Cuando los hijos de la tierra unan cielo y raíces, la verdad caminará libre sobre el mundo.